YouTube que nos vengan derecho después. Muy bien, me perdonarán, pero el calor aquí está un poco insoportable. Así, no, cosas que el Barranquilla es como es, ¿cierto? Muy bien. Sigamos entonces, vamos al Evangelio según Juan. Vamos al capítulo 2. Ya creo que ha quedado bastante elucidado todo lo que hablamos allí sobre el tema de la escalera, acerca de quién era Mashiach. Todo eso fue muy hermoso, ¿ok? Luego aquí llegamos a un tema que, bueno, para nosotros no es ni siquiera punto de discusión, pero que sí lo fue por mucho tiempo entre católicos y protestantes, que fue el tema de María y su relación con Jesús. O sea, ¿cierto? Dice, al tercer día, entonces llama mucho la atención porque es una expresión muy extraña que de hecho está cuestionada por algunos manuscritos, ¿cierto? La familia de manuscritos 13, el bizantino, pues, porque como que no tiene sentido, ¿no? ¿El tercer día de qué? Como raro. Puede ser una alusión al día tercero, pudiera ser porque digamos que era costumbre en Israel hacer algunas ceremonias de matrimonio el día de la semana, sea en el día primero, sea en el día cuarto, y puede ser que una alusión al tercer día es al cómputo romano, pero ya era el cuarto día hebreo, puede ser, porque se decía que los matrimonios se hacían en el cuarto día como para, digamos, poder optar, el Sanedrín se reunía los jueves y se podía solucionar algún inconveniente. Eso está allí en la Mishnah sobre el qué día se hacía, pero pues al tercer día queda como fuera del contexto, ¿no? ¿El tercer día de qué? No dice nada. Puede ser al tercer día, por ejemplo, porque parece que hay allí una serie de eventos. Si vamos al verso 43, ahí dice al siguiente día, ¿cierto? Y más atrás habría que buscar, pues pareciera que este tercer día sería como desde que Juan presenta o sea, declara o presenta a Mashiach como tal simplemente, como hemos hablado, porque el verso 43 es claro, dice el siguiente día. Pero del 1. Sí, el 1.43, ¿ya? Pero mírate que en el 29 también dice el siguiente día, entonces ya se pierde un poco el sentido, ¿cierto? Porque pareciera que hubiera una secuencia, pero no sé si es una repetición del mismo día y desde cuándo se empieza a contar, porque prácticamente el relato histórico arranca como que desde el versículo 19, y este testimonio dio Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén. Pareciera que es el tercer día con relación a eso, no sé, como que no hace mucho sentido, pero bueno, digámoslo ahí, que era como incógnito el tercer día. Hicieron unas bodas en Caná de Galil, y estaba... ¿Caná qué era? Caná es un pueblo, sí, todavía existe. Pero no es Cananí. No, Caná. No, Caná en hebreo significa vid, es una de las palabras para hablar de una vid escogida, en hebreo se escribe así. O sea, está escondido. ¿Ah? Ese lugar está escondido. No, un lugar que existe, normal. De hecho, la palabra Caná sale allí en el Salmo 83, si lo quieren verificar, ¿cierto? En el Salmo 83 que cantamos aquí. No tiene que ver nada con Caná. No, en lo absoluto. Por ejemplo, acá en el Salmo 83, cuando dice trajiste una vid, aquí en el 80, perdón. Creo que es el versículo, aquí en el 10, en el 8 aproximadamente, de ahí en adelante, en esa serie de alusiones a la vid, sale la palabra Caná. Salmo 80. Sí, en el 80, desde el versículo 8 en adelante, hay una alusión acerca de la vid, una vid escogida, un nombre que existía y le dio lugar a ese pueblo, ¿no? Caná de Galil. Y estaba allí la madre de Yehoshua. Miren que no dice, pues, la madre de Dios, ¿cierto? O sea, porque no hace sentido. Esta tarde estábamos allí en un grupo de WhatsApp y estábamos discutiendo acerca de esto, ¿no? O sea, cómo se llegó en esa trampa lingüística y esa serie de silogismos y raciocinios extraños
a sostener de que María era madre de Dios. Ah, porque Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. ¿Qué suena chocante eso? Que no es tan sencillo como decir A más B igual C y entonces sustituyes y da igual. No, porque es que Dios es eterno, no tiene principio, entonces tendrías que elevar a María a categoría de diosa, ¿cierto? Para que sea madre de Dios auténticamente. Entonces lo que hay que entender es que María es la madre de Yehoshua desde una perspectiva de la óptica humana, pero sabemos que la realidad es, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas, Mateo y todo, es que ella es un vientre subrogado, es decir, un vientre alquilado que Dios toma, pone allí el embrión ya, que ni siquiera es una inseminación artificial. No es que Dios haya traído un esperma de arriba y haya fecundado el óvulo de María, porque sería un humano pecaminoso, sino que el embrión completo, la semilla. Por eso es que es importante entender los conceptos bíblicos como están dichos. Yo he escuchado inclusive algunos líderes, algunos comentaristas que han dicho que la semilla como si fuese el esperma. Exacto. Y no. Semilla es semilla. ¿Existe la palabra esperma? No existe. Una palabra específica en no hebreo? no existe. Es que el concepto, ¿cómo se va a llamar esperma si eso es un descubrimiento microscópico que no podía conocerse, ¿cierto? Lo que se dice en la escritura es Shechvat Zera, derramamiento de semilla, pero hasta ahí, ¿cierto? Pero no te está diciendo específicamente que esa sea el esperma. Ahora, el concepto agrícola de semilla es como lo conocemos nosotros. ¿Qué es una semilla? Es una unidad que tiene genéticamente todos los componentes para la reproducción de una planta. Toda la semilla no la tienes que fecundar. La semilla existe y es una unidad completa en sí mismo y ella florece donde tú la pongas. No tiene que pasar por un proceso de fertilización, ¿cierto? De pronto puede ser que en la antigüedad se llegase a concebir como si el hombre pusiese la semilla en la mujer, ya, me explico, pero no quiere decir que signifique esperma, sino que se pensaba como que se metía la semilla en ella. Pero hoy en día entonces el esperma fecunda. Claro. No es igual no al proceso de la semilla. Es correcto. No o sea que hoy tenemos que diferenciar. Entonces lo que dices tú, totalmente. lo que es una semilla y lo que es una esperma. Es correcto, totalmente diferente. ¿Ok? Muy bien, entonces la madre de vientre subrogado de Jesús, y fue también llamado Yehoshua, llamado, entiéndase, invitado también, ¿no? Convocado, y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo, vino no tienen. Y Yehoshua le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no haya venido mi hora. Fíjense ustedes, de hecho esta respuesta marca la separación y le está dejando en claro a María o a Miriam que él no va a responder bajo los parámetros o las exigencias particulares de alguien. Puede ser su propia madre, pero él ha dicho, no ha llegado mi hora. O sea, ahora no es al pedir, no es al clamar que se van a dar las cosas. Fíjense, lo hizo con Lázaro. Señor, que venga pronto, que Lázaro se va a morir. Yo voy cuando vaya. Voy cuando vos quieras. Voy cuando sea preciso ir. No voy a ir corriendo aquí. Ven que tengo que ir tranquilo, no hay afán. Y aquí marca esa separación. Le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Cuando esa pregunta se hace en hebreo, normalmente se dice Malechaiti, ¿ya? Malechaiti o Malach, en este caso pues femenino, Malachiti, ¿ya? ¿Qué tienes tú conmigo? Y si lo queremos decir al revés, sería Mali Itach, ¿qué hay de mí contigo? La respuesta normalmente es nada. No hay nada de mí contigo. ¿Qué significa? En pocas palabras, no estamos en la misma página, no estamos en la misma ubicación, la misma intencionalidad. Mali Itach, así le diría en hebreo. Mali Itach. Mali Itach. ¿Okay? Mali Itach. ¿Qué hay de mí contigo? Nada. Es decir, le estás ubicando, como decir, ubícate un poco, ¿no? Bien, no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, hagan todo lo que él les diga. ¿Sí? Ella no podía
ni siquiera especificar, es que él va a hacer esto, porque mira que ella le pregunta específicamente por vino, ¿cierto? Pero como él le dijo, a ver, ¿qué hay de mí contigo? Tú no sabes lo que voy a hacer. Entonces ella viene y le dice, hagan lo que él diga, porque yo no puedo saber, él se lo ha reservado, no sé qué va a hacer, lo que sea que diga, háganlo. ¿Ya? Ella pedía por vino, pero hay que ver, fíjate tú que al final no fue solamente vino, sino el mejor vino. ¿Te das cuenta? Ella pensó en una medida normal y Yehoshua tenía pensado un extra, un plus, un más allá. Sí, yo me preguntaba, ¿ya? Después de esa respuesta de Jesús, ¿por qué termina como si le estuviera a la última concediendo la petición? Sí, pero no fue exactamente eso. No fue exactamente eso, ¿ok? Bien, entonces mira que es el más allá, el plus. Bien, entonces el 6, y estaban allí 6 tinajuelas o tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos. Bueno, y ellos no son judíos, ¿te das cuenta? Entonces volvemos al tema que hemos hablado desde el principio, Yehudim como judeanos. Pero fíjate tú que están en Galilea, ojo, y se está aplicando una halajá de Yehudá, ¿ok? Porque tienen que saber que en esa época, en el siglo I, habían rabinos, o bueno, maestros, maestros galileos y maestros judeanos, ¿ok? Y había una continua pugna, y de hecho terminó siendo así, habiendo 2 Talmuds. Está el Talmud de Jerusalén, que es básicamente Galileo, en esencia Galileo, la mayoría eran Galileo, y el Talmud de Babilonia, que es de carácter más judeano. ¿Sí me hago entender? Entonces el Talmud de Jerusalén, de una base galilea, tiene una visión diferente del enfoque que le da el Talmud judeano de Babilonia, ¿okay? Eso obedece sobre todo a la forma de percibir la rigidez o la inflexibilidad de un mandamiento. Parece ser que los de Galilea eran más suaves, un poco más pacientes que los de Babilonia o los judeanos, ¿okay? Entonces dice, conforme al rito de la purificación de los Yehudim, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros. Eso es prácticamente un cántaro en ese momento equivalía a lo que es como un galón. Entonces 2 o 3 galones aproximadamente. Luego dice, les dijo Yehoshua, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el tope. Y les dijo, saquen ahora y presentad al anfitrión, al maestresala, y se lo presentaron. Y conforme el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los serviles que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es de menos calidad. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Fíjense qué hermoso esto, ¿no? Y tiene un mensaje muy profundo este milagro que está allí. Porque mira que todo arranca con la petición de María, oye, que no tienen vino. Ella en su lógica pues piensa en lo peor, porque ya la fiesta estaba avanzada, pues ella dice, oye, pues dale un poco de vino ahí como de malita calidad, cualquier cosa, ¿ya? Dale el vino. O sea que la costumbre era sacar al comienzo el mejor vino, claro, y a lo último. Claro, porque ya la gente se iba quedando dormida, ya la gente se iba, ya se había acabado el grueso de la celebración. Entonces tú dejabas al final el ligado, como decimos aquí, el de menos textura, el de menos cuerpo, tal. A ver, como decimos por acá, se le iba embolatando. Sí, estaba Comienza con whisky que termina con ron. algo así. Lo bautizaban, ¿verdad? Como decimos acá. El asunto es que entonces, fíjate lo profundo, claro, en el contexto tú te ubicas y todo el mundo parece ser que es la costumbre, como dice allí. Oye, todo es lógico, lo normal es que el vino bueno va al principio y el de menos calidad va al final. De tal manera que esto ilustra la pregunta y la respuesta
la pregunta de María y la respuesta de Yehoshua. Cuando ella le dice, oye, que no tienen vino, parece que ya le está dejando saber, pues dale ahí cualquier cosa, ¿ya? Para que se termine la fiesta. Y él le dice, ¿qué hay de mí contigo? No hay nada, o sea, no estás, todavía no sabes, no has entendido nada, ¿ya? Y él les manda a dar un vino de excelente calidad, que sorprende a todos. ¿Y qué pasa? Mira dónde termina esto. Y les dice entonces en el versículo 11, este principio de señales hizo Yehoshua en Caná de Galil y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver, aquí hay varias cosas encerradas, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta señal? ¿Cierto? Normalmente, como está diciendo allí, bien, ya al final pues todo el mundo está como desapercibido, ya no le presta mucha atención y él ha dejado la más grande milagro justo cuando la gente esperaba poca cosa. Y ahí te va creando como que una lógica de lo que es el ministerio del Mesías, porque sabemos que, como lo explicamos en Apocalipsis, en esa época, por ejemplo, se esperaba que viniese primero el fuerte, el rey, el majestuoso, y no, fue el siervo, y dejó lo bueno para el final. Porque esta boda de Caná prácticamente es como si la estuviera utilizando él para hablar de nosotros, ¿me explico? Del plan de él con su pueblo. Se mira, cuando estos esperaban que al final viniera lo más liviano, que aparentemente era lo más liviano, aquí ha venido al final. Al final es que va a quedar todo. Deja que todo. ¿Qué pasa? ¿Qué le está diciendo entonces? Que en su matrimonio, en la boda de Mashiach, no hay cosas de menores calidades. Porque hubo vino bueno al principio y hubo vino bueno al final. ¿Sí ves? Quiere decir que la primera venida era con relación que ellos esperaban que fuera el rey, vino como sacerdote. Y lo que ellos esperaban que era de menos calidad, que era el final del sacerdote, va a venir como rey. O sea que en toda su boda no va a haber vino de mala calidad. Va a haber vino malo. No va a haber vino malo o presa mala, como decimos acá, ¿cierto? Todo va a ser automáticamente parejo, para que se den cuenta que es que finalmente no hay dos Mesías, que es lo que ha querido también enseñar el judaísmo. Bueno, el Mesías de los gentiles ya vino, Mashiach ben Yosef, sí, ese es el liviano, ¿ya? Ese es el paupérrimo, ese sí murió y ese no resucitó. Y después va a venir el de nosotros, el Mashiach ben David. Y hay gente que todavía repite eso. O sea, lo que de pronto lo que quiso es mostrar, ya va a entender, porque como decías tú, en su primera venida vino como un siervo, un sumo sacerdote. Claro. Ya me explico. Pareciera que fuera de menor rango, importancia o rango, sí, que verlo venir como rey. Es correcto. Pero fíjate tú que no hay desaveniencia entre lo uno y lo otro. Entre lo uno y lo otro, sino como dice en Corintios, que el cuerpo, cada miembro del cuerpo, por muy deshonroso que sea, entre comillas, viene siendo prácticamente es miembro. Y hasta lo cuidamos con mayor honra. Así es. Excelente. Muy bien. Entonces mira que es una señal. Claro, aquí el escritor es consciente, y acordémonos siempre de algo. Juan escribe este evangelio al final del siglo I, de tal manera que él es plenamente consciente de lo que está escribiendo, porque ya ha pasado casi todo el siglo. ¿Me explico? O sea, Yehoshua muere y resucita en el 27, hasta el año 90, ponle tú que se está escribiendo este evangelio, alrededor del 90, ya han pasado más de 70 años aproximadamente, ya, o 60 y tantos años, y ya, claro, hay una maduración del pensamiento. Hay una intencionalidad definitivamente en lo que estás escribiendo acá. ¿Qué le está mostrando como señal? Oye, que no hay parte mala aquí, que no hay vino malo aquí en esta boda. Fue bueno al principio y va a ser bueno al final. ¿Ya? Que no es como en los matrimonios humanos, que el novio deja lo peorcito para el final. No, aquí lo mejor viene apenas.
Si les pareció bueno esto, pues el final va a ser mejor. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Y lo otro que quiero destacar es este tema del versículo 11, por ejemplo, que es un tema que hemos hablado mucho. Fíjense ustedes que aquí traduce en castellano: sus discípulos creyeron en él. Pero en griego no dice así, ¿eh? No sale la preposición en él. ¿Ok? En griego no sale en él. En griego dice que epistepsan is afton himateti aftu, que significa y. Entonces vamos a definir, o ya hemos hablado antes sobre lo que es la fidelidad. Y exhibieron fidelidad por él, los discípulos de él. Porque la preposición griega is, si tú la buscas en su mayor equivalente, is significa hacia, para, por. Is. De hecho, equivale en hebreo a la preposición le o el en hebreo. Entonces, lo que la sintaxis en griego está reflejando no es un acto racional propio de aprobación de los discípulos sobre él o en él, sino que esa exhibición de fidelidad es debida a él. Creyeron por él. Causó. Correcto, es causativo. Exhibieron fidelidad por él, que es lo que hemos venido sosteniendo desde mucho rato. Abraham exhibió fidelidad por Dios, no porque él sea Abraham y haya sido el plenineuronal que descubrió a Dios. ¿Ya? No, es que él exhibió la fidelidad gracias a Dios. Es decir, que cuando él exhibe fidelidad, causa un efecto sobre los que lo ven y lo ven. Claro, porque entonces con esta señal exhibe fidelidad en ellos. Y ellos automáticamente son la manifestación de lo que él ha hecho. Eso es todo, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, mira que... ¿Ah? ¿Cómo queda entonces? Dice, y sus discípulos exhibieron fidelidad por él. Debe decir, por él. Is apton, dice en griego. Is apton. Muy bien, claro, porque entonces la concepción tradicional es que tú crees en algo y entonces termina siendo la creencia tuya como un acto tuyo. No, yo creo, no existe yo creo. Exhibo fidelidad gracias a, como se debe decir más exactamente. Pero como nuestro cerebro es un poco perezoso, nos hemos acostumbrado, no, yo creo. Bueno, entonces, así. A veces por síntesis nosotros pues simplificamos las ideas, pero que no son tan precisas como quisiéramos que fueran. Ya. Hemos hablado, yo digo aquí esta mañana hablaba con un hermano Cristian, yo digo vamos a bendecir, sí, en castellano está bien dicho, pero cuando decimos en hebreo otra cosa. No es lo mismo decir en castellano que en hebreo porque son dos universos distintos. No es que no se pueda decir bendecir en castellano, sí, pero es muy diferente la idea en hebreo. Lo conocimos levarej o anime barej, lo que estoy haciendo es injertar o injertarme en Hashem, proclamar a Dios como el gran Padre, el injertor, el adaptador de todos nosotros. Entonces no cabe la palabra bendecir, porque el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos lo dice, ¿verdad? Sin discusión alguna, el menor es adaptado o injertado por el mayor. No es la rama la que adapta al árbol, al tronco, es el tronco a la rama. Pero tenemos un asunto de percepción, ¿verdad? A ver, yo voy a una anécdota. Desde que estaba muy pequeño en el colegio, yo estudiaba con los jesuitas. Y esto es uno de los textos más, como que más le recalcaban a uno en el entendido lo que usted acaba de decir. A ver, no es lo mismo creer, bendecir en el contexto hebreo que bendecir en el contexto español. Claro. Entonces yo recuerdo que era muy pequeño, vea, joven, me decía, a ver, Hernández, crea. Como los discípulos creyeron que él hizo el cambio, a uno desde pequeño ese chip se lo injertaron, crea. Pero tú ya hoy nos estás recordando que es exhibir la fidelidad. En el evento máximo de creer es creer por él, gracias a él, que es el complemento, no por un acto propio que yo decidí creer. Ni consciente, ¿no? Ni consciente. Eso lo vimos allí en el video número 3 cuando dice gracias a su nombre, ¿se acuerdan? Claro. Que fuimos hechos hijos gracias a su nombre. Muy bien, sigamos entonces.
Dice en el versículo 12: después de esto descendió a Cafarnaum, él y su madre, que Cafarnaum sigue siendo Galilea, pero más abajo. Dice, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca, ¿qué cosa? 13. Pesaj de los judeanos. En griego sale la palabra Pascha. No hay una palabra en griego para Pascua. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo lo di en la introducción? Aquí sale en griego que engis gen tu Pascha, Pascha. Sale la palabra con letras griegas, pero un griego de Atenas ve la palabra Pascha y no entiende. ¿Qué va a entender? ¿Acaso en griego existe la palabra Pascha? No existe. Eso es arameo. Está escrito con letras griegas, pero es arameo. Ya estaba Pascha de Judaei, diría en arameo, Pascha de Judaei. Entonces, ¿quiénes son los judíos ahí? ¿Será que es otra vez esa es la fiesta de los judíos? O Pascha de Judaei sería el Pesaj de los judeanos. ¿Por qué? Porque claro, en Jerusalén es que se celebra Pesaj, no en otro lado de Israel. Hasta ese momento, estando el templo en pie, solamente en Jerusalén era que se celebraba Pesaj. Así que por referencia geográfica tenías que decir Pesaj de los judeanos, porque no puede haber otra. Dime. Pero, a ver, ¿por qué no se podía decir Pesaj de los judíos si en última, aunque no sea judeano, todos tenían que subir a Jerusalén? Sí, pero era por eso, por la geografía de Jerusalén, porque estaba en Judea. Eso el autor está especificando al mismo tiempo pues, que era respetuoso de ese momento histórico en el que el templo estaba en pie y que Yehoshua, acuérdense el contexto, no vino a abolir la Torá, no vino en contra de los mandamientos ni nada por el estilo. Entonces él está remarcando, él no vino a hacerle, bueno, vamos a celebrar Pesaj en Galilea o Pesaj en Bitinia o qué sé yo. Él respeta aquí la referencia geográfica, ¿ok? Entonces luego dice, estaba cerca el Pesaj de los Yehudim y subió Yehoshua, ahí está, mira, y subió Yehoshua a Jerusalén. O sea que lo ponen como punto de referencia o de concentración debido a que las fiestas todas quedan hechas en... Claro, es que por lo menos la Torá, y eso es algo que todavía sigo abierto y pendiente de investigación, era la logística. Porque por ejemplo, para esta época, si tú vas a la escritura solamente y en principio 3 de las citas se celebraban en Jerusalén, el resto parece que no obligaba. ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot y Sukkot. Fíjense que ni siquiera Yom Kippurim, ni siquiera Yom Teruah, ¿ok? Ni siquiera especifica que sea... O sea, de las 7 nada más esas 3. 8 en total, ojo, que son 8. De las 8 específicamente esas 3 eran de celebración estricta en Jerusalén. Pero yo me quedo pensando, bueno, igual si te proponías llegar, si estabas por fuera o muy lejos, ¿cuántos días se podía tardar una persona en llegar, tener cuidado de no profanar Shabbat, etcétera, hasta que le tomara el día 15 en Jerusalén? Supones que vienes de afuera o estás bien al norte, todo el tema en el camino, a veces se mete un poco el invierno, un poco de lluvias, en pantanas. Entonces yo me quedo pensando, ¿será que la gente se programaba especialmente para llegar el 15 o es que de pronto el 15 absorbía desde el primero? ¿Ya? Yo todavía tengo esa pregunta. ¿Será que programarse llegar al 15 implicaba que ya desde el primero estuvieras ahí? Y finalmente pues también las otras fiestas las celebrases en Jerusalén. Es algo que todavía no he podido responder, así que ahí está. Entonces, ¿cómo se llaman las 3 fiestas principales en Jerusalén? Se llaman, en hebreo existe el concepto técnico de Shlosh Regalim. Miren que esto es un ejemplo de expresiones lingüísticas. Literalmente Regalim sería un plural de pie. ¿Ya? Pero resulta que además es muy curioso porque la palabra regel también se utiliza y es de origen árabe rajal y significa hombre. Muy curioso eso.
Entonces literalmente sería Shlosh Regalim. Shlosh Regalim lo han traducido como las 3 fiestas de peregrinación, ¿ya? Pero por la palabra regel, que se entiende como pie, o ragli, que significa hombre de a pie, ragli, pero viene del árabe rajal, que también significa hombre en árabe, rajal. Shlosh Regalim, literalmente puede las 3 idas de a pie, pudiera traducirse así, pero sería raro, ¿no? Sí. Shlosh Regalim. Bueno, se entiende en general que es un concepto, tómelo como modismo o como sea, es un concepto técnico para referirse a esas 3 específicas: Pesach, Shavuot y Sukkot. Es curioso, porque igual Yom HaKippurim tenías que hacer la ceremonia en el templo, fíjate tú, ¿ya? Entonces queda todavía pendiente lo que sea Yom Teruah, lo que sería Matzot, pero Matzot está ligado al sacrificio de Pesach, ¿ya? De pronto aprovechabas y te ibas, no sé, en esos 7 días, y está pendiente Shmini Atzeret. Así que ahí queda esa idea para... Es decir, que estas 3 estaban... No quiere decir que sean esas únicas 3, sino que estas 3 abarcan. Sí, arrastraban, sí. cobijaban. Eso es porque lo, estaban pegadas, sí, cerca. Eso es lo que pienso yo, que si tomáramos eso literalmente, en la práctica sería muy raro pensar. Claro. Entonces, que no, yo llego el 15, pero el primero lo celebro acá en mi casa. No, porque yo creo que no daba. No daba para eso. Ahí quedó. Muy bien, quedó pendiente. Luego entonces dice que el Señor que fue a Nahum, y no se quedó muchos días, llegó a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Aquí viene un tema interesante. Dice: y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambistas y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Amén. Y los Yehudim respondieron y le dijeron, o sea, los judeanos: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Porque claro, ellos estaban acostumbrados también a que los maestros, y hasta el día de hoy pasa así, un maestro te está enseñando algo y hace una acción con la cual llama tu atención o te pone en aviso, en atención a ver qué va a pasar, y pues venía la enseñanza. ¿Ya? Supongamos que yo tengo el agua aquí, estoy llenando el agua y le digo: mira, estás lleno de ideas, y el agua derramándose acá. Claro, hey, espérate que se está botando el agua, pero no, te quiero enseñar eso. Entonces ellos estaban acostumbrados y dicen: bueno, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Fíjate qué curioso que no salieron a tratarlo de loco. Bueno, y este está loco de mente volteando aquí mesas, y claro, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver la situación de lo que estaba pasando acá. En la época del segundo templo, el templo tenía su propia moneda que costaba un poco más de lo convencional. Digamos que un zuz, que era la moneda circulante, que era como un dracma, pesaba, digamos, 19 gramos de plata, porque era lo que debía pesar, y el del templo podía pesar, digamos, 2 gramos más, supongamos. Ya era una moneda que tenías que tú cambiar, había tipo de cambio. Entonces había especulación: no, hoy la moneda del templo está en tanto, tienes que pagarme más porque ahora está más escasa la plata, supongamos, o el oro, y entonces pues ya no valen los 19 gramos más 2, sino ahora es más 3, y así sucesivamente. Entonces, claro, por eso se habla de cambistas, ¿sí ves? Porque eso nada más lo iban a usar en los judíos, porque un romano no iba a ir a cambiar monedas del templo, ni siquiera podía entrar, ¿cierto? Solo los que iban a ofrecer sacrificios y a tener participación del templo eran los judíos o prosélitos que ya estaban ahí enrolados, que tenían que hacer este tipo de transacciones. Y lo otro, ya te doy la palabra, y lo otro es que los animales para el sacrificio eran más costosos de lo convencional, claro, porque estaba especulando. Los levitas tenían sus propios ganados,
allí, los criaban y los llevaban a vender, pero claro, como es levita tienes que pagar más, porque es un robo. O sea, por eso es que le dice cueva de ladrones. O sea, se supone que el sistema sacrificial que Dios ideó, porque es de Dios, ¿cierto? Se hace, claro, se hace para que el hombre pueda acercarse a través del corbán, hacerse asequible, Dios hacerse asequible a través del corbán, y tú le vas a poner tropiezo a la persona, o le vas a exprimir y le vas a extraer más un provecho, te estás usufructuando de eso, ¿ya? De algo que Dios ha dispuesto sin ningún ánimo de lucro ahí. De intereses. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente no le rendía menos el dinero, pasabas de pronto por agradar a Dios, pues no, yo prefiero me voy, me aguanto un poco de hambre. O los que de pronto ofrecían la harina no ni siquiera podían pagarla, porque todo era más costoso. ¿Pienso, Steven? Hay varias cosas que quisiera preguntarte. Es decir, que para ofrecer toda ofrenda y sacrificio tocaba comprarle a él. Sí. No podías tú llevar el mismo cordero, No. la misma harina, Nada. etcétera, etcétera. Nada, porque hasta el día de hoy es así. Yo me doy cuenta que eso quedó impregnado en la sociedad judía observante, por lo menos. Yo me acuerdo una vez, yo quería tener mi mezuzá, y hice mi mezuzá y todo, y se la mostré a una hermana, a la señora judía que ustedes conocen, y entonces ella me dice, ¿y cómo hiciste con el pergamino? Y yo, pues lo escribí yo. No, que así no es válido, porque lo tiene que escribir un escriba profesional, que no sé, pero ¿dónde dice eso? ¿Ya? Entonces todo lo vuelven mercadería. Tú vas a comprar un pergamino hecho por un escriba y te vale un montón de dinero. ¿Y dónde dice que lo tiene que hacer un escriba? Entonces, claro, con ese dominio, ese monopolio, te venden la idea, no, que es que así no sirve. Y como hay un interés en muchas personas realmente en querer hacer lo que agrada a Dios, pues le crees al que te está diciendo ahí. No, si tú dices que es así, bueno, listo, ¿cuánto vale? No vale $50. Wow, bueno. Y te están robando. Te están robando. La Torá, a ver, sí dice que tenían que ser ellos los que No pusieran, no especifica eso. No especifica eso. No, para nada. O sea, Dice que se traerá volvió, un, entonces, claro, se volvió, por eso un te digo. mercadeo, claro. Es correcto, se volvió una cueva de ladrón. Ay, tú sacas, es como el nuevo ministro sacas la ley y luego te usufructas de la ley. ¿Cierto? ¿Cuál ministro? Carrasquilla, Ah, el tipo inmoral, ¿cierto? ¿No? Inmoral con la ética del dinero público. Corrijo, ¿no? Por si acaso. No, y corrupto porque ya le descubrieron que se enriqueció. Sí, y bueno, pero él dice que mil millones. Sí, pues él dice que no violó la ley y por eso no es corrupto, pero es un tema de que se aprovechó de la necesidad de los municipios, un tema ético. Eso de ética. De las buenas prácticas. ¿Cómo yo te voy a hacer endeudar y te voy a poner unos intereses que no vas a poder pagar para que te empobrezcas más y yo me hago más rico? Es lo que está pasando aquí. Llega el pueblo con su necesidad, oye, no, que para que agrade más a Dios, mira, este cordero así, que este sí es revisado, vale más. Como la dieta kasher hoy en día. Es si correcto. no tiene el sello kasher del rabino, Sí. ya no es kasher. Claro, y vas a ver y en Y última... así hay gente, yo Sí, veo sí, cómo sí. defienden eso. Oye, Claro. pero ¿dónde está escrito eso? No, y en última les digo, y no es para desprestigiar ahora o menospreciar al sello kasher, porque habrá seguramente quienes lo hagan de verdad y se han comprometido, pero ya se han descubierto casos de que es un mero sello, pero tú no ves allí la inspección exhaustiva que se esté cumpliendo. Hombre, hermano, Ya. usted sabe que eso no se cumple Son cosas de cabalmente, negocio. ni aquí, A ver, ¿cómo que se llama? El que revisa. El INVIMA. El INVIMA. Oh, Dios mío, si usted supiera en el puerto, la sociedad portuaria, Sí. cómo sacan alimentos de importación, oiga, de mala calidad, hermanos, y supuestamente ya con un Con sello. sello de INVIMA Y y tú todo. vas al mercado y encuentras un producto de mala calidad. ¿Dónde estuvo prácticamente la vigilancia de ese Claro, producto? sí. Ya para que entrara al Claro, mercado sin así traer es. ningún. Y vas a ver. el concepto kasher moderno es apto. Ujú. Habilitado. Sí. Habilitado. Yo podría comer kasher en el entendido que es apto para mi salud.
Sí, pero es que el concepto... Más no para un proceso salvífico. Por eso, es que en ese caso, por eso yo aclaraba que la diferencia entre el concepto tahor, porque es que la palabra kasher sale 2 veces en la Torá y no es con relación a los alimentos. ¿Ya? ¿Sí? No sale, en la Torá no sale la palabra kasher. Sale en el libro de Esther y creo que en Eclesiastés nada más. ¿Ya? Y que no es con relación a los alimentos. Sí, ¿no? Sino, por ejemplo, la reina Esther dice, bueno, si está kasher el asunto delante del rey, o sea, si le parece adecuado, apropiado, y por allá en Eclesiastés, creo que el capítulo 9 dice, bueno, la semilla, si está kasher, ya tú sabes que está lista, o sea, como adecuada, pero no lo dice con relación a los alimentos, sino al modo de sembrar, al modo de cultivar. Entonces, el estatus de los alimentos en la Torá simplemente es tahor. Tahor. O tamé. Ya, simple. Y Ya el luego, concepto histórico, ¿cómo apareció? entonces el concepto rabínico, la adecuación rabínica, la kashrut, mira que llega y se va reevaluando que en la época talmúdica los rabinos del Talmud comían pollo con leche. Ya la kashrut de hoy prohíbe comer pollo con leche, porque es carne de pollo, pero parece carne de res y parece cabrito y parece que tiene que ver el pollo con la leche. ¿Acaso ordeñas al pollo o algo por el estilo? Y ahora no es tahor todo. Sí, pero desde el punto de... no, es diferente, a ver. Porque es que entonces los rabinos tienen unas descripciones, unas prescripciones que no salen en la Torá. Por ejemplo, si el cuchillo con el que cortaste la carne antes cortó el queso, ya para ellos no es kasher. Oh, sí, sí. Bueno. Esas son leyes alágicas, ¿verdad? Sí, inventadas por ellos. Sí, sí, sí. Que son después del Shulchan Aruch. Sí, del Talmud en adelante, ¿no? De la Gemara, etc. ¿Cuál es Lo que el...? yo decía era, bueno, si no comen pollo con leche, porque tú añades, dices que porque ellos dicen de que tiene que ver, la leche tiene que ver con el chivo, el cordero, no sé, o la vaca, entonces pareciera que tú decís que no se puede combinar, entonces carne de aves, ya me entendiste, con carne de res, algo así. Ellos dicen entonces, eso. exacto, pero si la Torá no lo ahora dice. todos esos alimentos son kasher, no violas. Son tahor, así es, Son pero tahor, no por violas. eso estoy explicando la diferencia entre el concepto bíblico de tahor y lo que es kasher rabínico, ¿ok? Porque vuelvo y te digo, la Torá no te pone ninguna prohibición de que si cortaste el queso ahora no puedes cortar el pedazo de pollo. En ninguna parte dice eso. ¿De dónde se lo han sacado? Como ellos interpretan que no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, cortan donde dice su madre y dejan no cocinarás cabrito en leche. Claro, cabrito en leche. Bueno, cabrito significa todas las carnes. El pollo entra, antes no entraba, ahora sí entra. El pescado, antes no, ahora sí. O sea, ya se desfiguró el mandamiento. Porque la literalidad del mandamiento dice, no cocinarás cabrito en la grasa, de hecho dice grasa, no dice leche, sino grasa de su madre. ¿Qué está implicando? Que te está previniendo a que comas masivamente la que lo origina y la cría para que no extingas la especie. ¿Explico? Y además que aparece en el contexto de no sembrar semillas en el mismo campo, etcétera. Entonces tiene que ver con el cuidado sustentable de los animales. Exactamente, me explico. Pero cuando ellos no leen Haleb o Heleb, sino Halab, que es leche, y ya dicen cabrito en leche, pero bueno, no es solo cabrito, es que es también la carne de la vaca, la del chivo, la del ternero, la del carnero, y el pollo, bueno, el pollo también mételo, y el pescado, pues también mételo, porque es carne. ¿Ya? Es lo que se llaman las aperturas, ¿ya? Las aperturas. Hitpathut es cuando comienzas a desempacar el mandamiento y comienzas a ampliar. Ahorita meterán el carbe, porque como carbe parece carne, ¿ya? Entonces ya dirán que bueno, como la carbe parece carne y entonces tampoco me imagino, ¿no? Terminarán por allá. A ver, una cosa puntual. Históricamente, podríamos decir que ese
kasher es moderno, ¿cierto? Sí, sí, es medieval, de la época del siglo V, VI para acá, pero antes no. Que vuelvo y te digo, en el Talmud todavía comían pollo con leche y no tenían problema por eso. ¿Ya? No tenían ningún todo el problema. mundo no lee el Talmud, entonces no creen que todo eso es Antiguo y ya, ¿cierto? Muy bien, sigamos entonces, queda claro la diferencia entre tahor y kasher. Muy bien, dice, y le preguntaron que qué señal era esto. Bueno, ¿qué es lo que nos esa quiere? moneda, perdón, disculpa. O sea que, ¿para qué necesitaban hacer el cambio de moneda? Porque ya lo dije ahorita, el templo tenía su propia moneda creada. Eso es una viveza. Un sistema económico. Sí, una viveza. Era como... Era más cara. Espérate, era como yo llegar con pesos y allá tengo que cambiar a dólares Sí. para poder comprar la Sí. paloma, Sí. el becerro, lo que Sí, vaya a ofrecer. Sí, sí. Así. Así. Wow. O sea, que era como un estado vaticano. Independiente. Sí. Era un estado vaticano. Sí, 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 prácticamente. era Porque independiente. tú llegas al Vaticano, tienes que cambiar. Y tiene su moneda y tiene su propio moneda y índice tienes que de... comprar todo lo que venden ellos con su moneda. Y tiene Ya, su propio índice de igualito. precio. Igualito. Así Por eso es que ya entiendo por qué entonces Roma se copió de ese sistema. Más. Tratando de criticar el judaísmo y son una copia. Claro. Impresionante. Bueno, Ojo, hermano, ellos, que la escuchan. ellos le están Cuidado. preguntando, ojo, le están preguntando qué señal nos muestra de que haces esto, o sea, qué nos quieres enseñar. Se destaca este punto, no salen a apedrearlo enseguida, se quedan expectantes a ver qué les quiere enseñar él, ¿no? De pronto nos quiere enseñar algo vamos a ver. Le respondió Yehoshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjate que ellos le preguntan qué señal y él les responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron luego los Yehudim, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, no entendían el metalenguaje, ¿no? No entendían la metáfora y eso es algo muy frecuente que vamos a ver aquí. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mira la ambigüedad, ¿no? Él estaba hablando ya de su cuerpo como el templo. Y lo veíamos en la parashá, ahí en Levítico, ¿verdad? En el día de Yom Kippurim, veamos que era el Kodesh. Y él decía, destruyan a este Kodesh prácticamente, haciendo la conversión de términos. Al decir destruyan este templo es porque alguien mayor que el templo estaba allí. Ven acá, ¿qué le quisieron decir ellos con señal? Sí, señales, la palabra simán tiene que ver, pues cuando tú haces, repito, una raya y después muestras, mira, esta raya es la raya de la vida y tal. Ellos estaban acostumbrados a que cuando alguien, como Moisés, quebró las tablas, supongamos, estoy dando como señal que la relación entre Dios y el pueblo se ha quebrado. Es una señal, ¿ya? Señal significa que si de pronto tengo un huevo y lo tiro, estoy representando que el templo se va a partir, por ejemplo, o se va a destruir, etc. Son señales, simplemente un indicio de algo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se sentaban los maestros o se ponían de pie, tenía eso una correlación, un protocolo, mandaba señales con eso, gestos, ¿ya? Bueno, y cuando le preguntan qué señal, o sea, ellos querían la interpretación Claro, de la señal. es correcto, claro. Porque ya la estaba. Sí, ya la hizo. Entonces, ¿qué señal tienes de que haces esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto que has hecho? Ya. Y él les dijo, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, tiene todo el sentido de que sea una señal. ¿Qué les está diciendo? Al decir él, destruyan este templo, de alguna manera ya les está dejando saber, esto que tienen aquí, esto ya no es el templo de Dios. ¿Me hago entender? Ya no van más sacrificios, ya no van más trances aquí en este lugar. Aquí está el verdadero templo presente. ¿Sí ves? Eso es lo que significa esa señal. Por eso, al quitar y al liberar los animales, tumben todo esto, ¿verdad? Ya esto lo profanaron. Es un cascarón aquí. Ya que el verdadero templo Soy yo. destruyan este templo. Destruyanme, que yo lo levanto. Y ellos todavía no se conectaban.
O sea, no lo veía él como el templo, claro, pero fíjate tú que esto es profundo ya. Muy profundo. Porque es como si el dueño del templo llegase y encontrara toda esa profanación. Esa corrupción, sí. Esa corrupción, ya me explico. Y el cual representa a él mismo, Claro. su santidad. Claro. Ya me explico. Y pues lógico, ya proyectarlo hacia él mismo. Ya no es él. Exacto. Y, ¿cómo te diría yo? La señal tenía que ver con él mismo. Claro. Claro. ¿Ya? Sí, sí. Por eso acabo de decir ahora, es el símbolo de que mira, ya esto no va más, vengo yo acá. Pero Ya este fíjate tú, sistema no va más. Quitar el templo era, destruir ese templo era destruirlo a él. Así es. Sí, de alguna forma sí. Claro, porque él dice, y yo lo levantaré. Ah, o sea, que estamos hablando entonces de otro templo. Claro. Pero fíjate tú, lo implícito y llamativo, repito, es que te está diciendo que ya no van más esos sacrificios. Sí, claro. Liberó a los animales, liberó a las palomas, a todo, y volteó las mesas y esto ya no va más. ¿Ya? Aquí viene otra generación, viene otro tipo de relación. Viene el Kodesh aquí. Otro tipo de santuario. Otro tipo, muy bien. Lo que quiere decir también es que esto era corruptible. Sí, exacto. Para las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Muy bien. Entonces dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y otra vez versículo 22. Entonces mira lo que dice aquí el 22. Dice, y mírate tú que aquí no dice creyeron en la escritura. ¿Ya? Porque ahí lo han traducido. Sino, dice que epistevesen tegapse, sino que exhibieron la fidelidad a la escritura, que es diferente. O sea, fueron fieles a la escritura. No es que hayan creído en la escritura. Exhibieron fidelidad a la escritura. O sea, que usa a. Sí, porque no tiene ni siquiera preposición, sino el artículo definido tigrafi. Dice que tologo y la palabra que había sido dicha por Yehoshua. Muy bien. Y disculpa, con la misma regla de que en el verso 2:11, donde dijimos que manifestó su gloria y sus discípulos exhibieron fidelidad gracias a él, ese concepto también se aplica aquí abajo, ¿cierto? Y exhibieron fidelidad a la escritura gracias a él. No. ¿Por qué? No, porque dice y a la palabra. Que aquí se trata de fidelidad ante, exactamente. ¿Cómo repite? Fidelidad ante el testimonio de la palabra y de la escritura. No es que hayan creído en, sino que la escritura está allí y ellos dijeron, claro, esto es amén, esto es verdadero, esto es fiel. ¿Ya? Esta palabra que dijo se manifestó literalmente. Eso ya a través de la palabra, la fidelidad, la exhibición que ellos estaban haciendo era hacia el testimonio, a la palabra verdadera. Eso, correcto. Perdón, entonces el concepto no es creyeron, sino exhibieron fidelidad a la palabra. Exhibieron a la palabra, a la escritura y a la palabra dicha por Yehoshua. Por eso, entonces mi duda es simplemente ese mismo concepto gracias a Hashem. No, pero es que no se aplica y no sale la misma construcción gramatical. No sale la misma construcción. No. Pero y el sentido de último es gracias a él derrama fidelidad. No, pero es que ellos simplemente, claro, está diciendo después de haber resucitado ya ellos han comprendido todo lo que ha pasado. Y claro, es que cuando resucitó, ellos hicieron la fidelidad a la escritura, a la escritura y a la palabra dicha por Yehoshua. ¿Cuál escritura? La que él está citando allí. El celo de tu casa me consumió. Mira qué curioso que en hebreo dice literalmente me comió. Kinat beitcha achalatni. Y es una profundidad muy hermosa además, porque el fuego del sacrificio comía a los corbanots. ¿Ya? Se lo comía. ¿Hago entender? Entonces él está comparando prácticamente el celo del juicio de Hashem, consumiéndolo a él por completo como corbán, ¿ya? Para justamente purificar
y limpiar toda esa corrupción que estaba ahí. Por eso dice, se acordaron de la palabra, ¿ya? Sirvieron fidelidad a eso, fueron fieles a ese principio, ¿ya? Fueron fieles a la palabra que él había dicho, que él iba a levantar el templo, ¿no? Y sobre todo la fidelidad a la palabra de que ese templo era su cuerpo. Es correcto, correcto, así es. Entonces, por mucho de que el celo había consumido su cuerpo, se lo había comido, ese mismo celo lo había levantado. Eric, ¿qué palabra griega parece que traducen creyendo? Epistepsan. Escríbela ahí en griego. Epistepsan, es la palabra pistis. Epistepsan, es la que sale allí. Pistebo, ¿ya? La raíz pistebo. Y ya sabemos, y voy a comentarlo, por qué insistimos tanto en que no es creer o que no es fe, que el otro. Porque si fuésemos al griego, la palabra pistis o el verbo pistebo en griego estaba refiriéndose a la creencia con base en el conocimiento. Por lo tanto, esta creencia era volátil o era temporal o movible, porque conforme variase el conocimiento, variaba la creencia. ¿Ya? Como ha pasado, hicieron un video muy gracioso hace poco, que el huevo, entonces, ¿qué se había dicho del huevo en los últimos 30 años? Algo así. Entonces, no, que da colesterol, no, que es malo con las hormonas de los niños, no, que es bueno, no, que es malo otra vez. Total que en la recreación del vídeo la persona nunca se terminaba de comer huevo, porque cuando lo botaba, después cuando era bueno se iba a comer y le decía enseguida, no, que es malo, volvía y lo botaba. Total, un vaivén que tú no sabes hoy qué es lo que es bueno prácticamente. El tema del gluten y todo otro, no, que es mito lo del gluten, bueno, y entonces, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ya tú no sabes qué creer, ¿cierto? Tendrías que meterte tú a genetista o a científico, no sé, o a consultarle a alguien que de pronto conozca a fondo el asunto y ya te diga, oye, mira, sinceramente esto no es así, o esto sí es así, ¿ya? Pero si te pones a ver del conocimiento que hay por ahí, tú te quedas pensando, y bueno, pero no será esto una campaña de desprestigio para introducir más bien este otro producto por acá, y así, ¿cierto? Mire con el tema del azúcar, ¿qué no se dice, qué no se ha dicho? Entonces ahora hace poco había salido, no, que el azúcar de la fruta es malo también, y ahora dijeron, no, que no hay problema con el azúcar de la fruta. Bueno, y entonces, ¿ah? ¿Sí o no? Y pensar que del azúcar de la fruta se descompone y sale licor. Claro. Porque el licor de distintas especies y variedades de una Claro. cepa. Entonces pareciera que el conocimiento tuviera un tejemaneje de nuestras decisiones y te dicen un día que esto es malo, tú dejas de comer, introduces otro producto, tú lo consumes, luego te dicen no, que antes sí, y te vuelves y pareciera que tú te sientes manipulado todo el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. ¿Me explico? Muy bien, entonces por eso el pistis griego no es la base semántica para hablar de lo que es el creer, porque está basado en el conocimiento. El pistis griego es diametralmente opuesto a la emuná hebrea, sino que es que no hay otra palabra cercana para eso. ¿Ya? Porque mientras el pistis es variable en el tiempo según el conocimiento que tengas, la emuná es todo lo contrario. La emuná es la base que deriva el conocimiento. ¿Ya? Es diferente. Pero no hay otra palabra aproximada para esa relación o ese flujo de información. Bueno, tienes que poner ahí pistis, pero es que no es igual. ¿Ya? Dígame, hermano. Lo interesante que estoy viendo en este pasaje es que por lo menos esa Pascua que se avecinaba no es la que Jesús muere. Correcto. Y sin embargo, el mismo Juan está dándonos a nosotros una explicación donde dice que ellos no entendieron sino hasta que resucitó. O sea que Jesús lo dejó así, como que ya, un día entenderán. Claro, correcto, así es. Y todos sabemos que es con el derramamiento de Ruach HaKodesh que ellos comienzan a comprender todo. En ese momento ellos veían a pegar las cosas. y no alcanzaban a estar al día. Ya, como bien decía el profesor Avitor Shenan, mira, la modernidad avanza tan rápido que el judaísmo no se le alcanza. ¿Ya? Tantos son los desafíos modernos que han salido
tecnológicos, genéticos, biológicos, que los rabinos le ha tocado dejar un poquito de Talmud y tal, un poco ahí, estudiaron, bueno, ¿y qué hacemos con este asunto? Porque claro, se sale del marco de dominio y te pone unos desafíos tremendos, la modernidad, que tú no sabes cómo actuar así de buenas a primeras, tienes que ponerte a estudiar para sacar algo y de pronto te toca reformarlo porque en la práctica lo vas a hacer y no sale, no encaja, parece que algo no funciona. Acuérdense que el lema es perseguir la justicia, ¿ok? Bien, ¿qué dice? Dígame. Hablando de que tardos para creer, hemos compartido muchas veces el camino en el camino de Maús en Lucas, en el último capítulo de Lucas, ¿cierto? Y entonces les digo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Claro. Entonces este texto de que en el camino de Maús Mashiach se les aparece, es lo que Juan está diciendo de salida. Claro, ya no se la pillaban. No se la pillaban. Nada. Y andando con el camino esto se les ardía el corazón y nada hasta que de pronto se les reveló. Es que eso es un énfasis muy tremendo, ¿no? Porque te está diciendo que es por la revelación de lo alto. Dice, esto no te lo reveló, es correcto, no es por el conocimiento. ¿Sí ves? Tú puedes conocer muchas cosas y sin embargo no actuar de conformidad. Y el actuar de conformidad a lo que conoces es lo que se llama fidelidad o la coherencia. Claro, porque el conocimiento no exactamente te va a llevar a exhibir fidelidad. Mira, ¿cuántos médicos no he visto yo fumando? ¿Ah? O sea, y conocen que es malo, pero no son capaces de mantener la coherencia con lo que conocen. Dígame, hermano. Y además de esto, después más adelante, cuando él dice que era necesario que él muriera, el mismo Pedro le dice, nunca te acontezca tal cosa. Mi vida daría por ti. Me está repitiendo lo mismo que le está diciendo aquí, yo voy a morir. Sí, igualito. Increíble, ¿no? Entonces mira lo que dice acá. En el 23, dice entonces el 23, conforme fue el Pesach, dice otra vez Pascha, y están en Jerusalén en el Pascha, en el 23, ¿cierto? Que están en Jerusalén en la Pascha. Sí, en Pascha, en la Pascha, en la fiesta, muchos que dice, creyeron en su nombre. Otra vez sale Is toonoma aptu teorontis aptu tasemia hapi. ¿Qué significa? Que exhibieron fidelidad gracias a él, al nombre de él, ¿verdad? ¿Qué dice? Viendo las señales que hacía. ¿De acuerdo? Él es el que producía esa fidelidad. ¿De acuerdo? Y sin embargo, fíjense ustedes que necesitaría de todas maneras un elemento de anclaje, de peso, que sería en este caso el Ruach HaKodesh. Dime. ¿Qué tipo de señales hacían en ese momento? No, aquí no está especificando como tal. Quién sabe, pues puede ser de repente como ellos le han pedido señal aquí en el versículo 18, ¿de acuerdo? Y ahí sale la palabra Simeón, que se acuerdan que la vi en Apocalipsis, la palabra Simeón, lo que era el símbolo. Entonces dicen señales no porque sean milagros o cosas por el estilo, sino la simbología o los gestos o las acciones que él hacía, que eran pedagógicas, ¿de acuerdo? Y que producían entonces esa fidelidad en los que veían. Entonces cuando dice las señales que hacía, no es que él se pusiera a hacer milagros en el templo necesariamente. Ojo. Pero ese concepto es mucho más amplio. Obvio, es que es la misma palabra que sale allá en Apocalipsis. El Simeón, la semilla, lo explicaba, era la simbología. La simbología. Yo hago este gesto o hago como esta... Lo que hizo en el templo. Claro, o esta parábola o este otro movimiento, y no es que fuera un milagro. Por eso es que hay que distinguir entre señales y prodigios, si se dan cuenta. ¿Ya? Porque una señal no es que sea un milagro. Una señal es un gesto, una acción que tú haces que conduce a la claridad, a la comprensión, a la revelación de algo, la didáctica, que te da ilustración. Correcto. Y el prodigio sí ya como tal el algo más milagro.
¿cierto? Prodigioso. Repite la palabra para entender señal, por favor. En griego sale semia. Y en hebreo. En hebreo sería un ots, mofets. Allá en las plagas de Egipto se habla de mofets, las dos cosas. ¿Okay? No solamente la señal, sino la plaga, el golpe, la macá, eso es en hebreo. Mira lo que dice entonces: y están en Jerusalén Pesach, en el día de la fiesta, muchos exhibieron fidelidad por su nombre. La misma construcción que vimos en capítulo 1, a los que fueron hechos, llamados por su nombre, ¿verdad? Hijos de Dios, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Yehoshua no se fiaba, o sea, no depositaba seguridad en ellos, porque él los conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Espectacular. Esto me recuerda a lo que dice Isaías capítulo 11:1, que dice que él olerá con el temor del Señor. ¿Sí lo han leído? Yo creo que en sus Biblias nunca lo han leído porque no sale así. ¿Qué pasa? Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Recordémoslo porque yo lo he dicho antes. ¿De la vara de Isaías? No, en el versículo... en el 3. 11:3. El que dice lo hará entender. Sí. Diligente. Sí. Y le hará entender, diligente. Eso no sale así en hebreo. Bajarijó, sale en hebreo. Bajarijó. Literalmente significa, y él olerá con el temor de Hashem. Olerá, por eso me gusta el olfato de los perros. Yo lo he comparado, que es uno de los mejores olfatos de la naturaleza. Y los perros distinguen todo por el olor, hasta el amo, el lugar, todo, por el olor, fíjense ustedes. Dice, Olerá por el olor. olerá con el temor de Hashem. Bajarijó beyirat Hashem. Claro, es decir, que él tiene como un temor Hashemómetro, ¿verdad? ¿Sí me explico? Un temor Hashemómetro en la nariz, supongamos. Y él huele, este huele a fornicación, este huele tal, Tiene todo el sentido, maestro, Sí. un animal, un perro, hoy precisamente Claro. veía a unos perros entrenados para criar muertos. Wow. Pueden estar enterrados a más de 1,5 metros Y los huelen. y los huelen. Y lo mismo las Y el drogas. entrenamiento que le hacen es un poquito arduo. Sí. Comienzan oliendo tejidos, luego ¿Cómo lo huesos. entrenan? ¿Ya? Yo me quedo aterrado de los perros en los aeropuertos, porque es impresionante, ¿no? ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo identifican el olor? Dime, iba a decir algo. Ellos tienen como identificar a una persona, ¿cierto? Sí, por eso. Un detector. Pues mira que Pablo lo utiliza ese lenguaje y es de las escrituras. Pablo dice: somos olor fragante entre los que se salvan y olor de putrefacción entre los que se pierden, dice. ¿Ya? Y allá en Egipto, cuando estaban los hijos de Israel en Egipto, que Moisés fue a hablar con el faraón, de la primera ocasión ellos dijeron: has hecho apestar nuestro aroma. Así. ¿Ya? Entonces ahí traduce: nos has indispuesto con el faraón, pero literalmente dice: has hecho apestar nuestro aroma. Y Vashta et reigenu, dice así. Suena poético, ¿no? Pero mira que está diciendo acá que él olerá con el temor de Hashem. Tiene aquí su detector, hablando en sentido figurado, ¿no? Ustedes entienden. Claro, y él no tenía necesidad que mira que este anda en esto. No, yo sé, dime. En la Biblia del oso lo pone bien. Sí, ¿qué dice? Y hará oler en el temor de Yehoshua. No juzgará según la vista de sus ojos, ni adquirirá según el Bien. oído de sus oídos. Fíjate tú, la Biblia del oso sí pone oler porque eso es lo que dice. El problema es Y cuando... en griego lo dice. Sí, claro. El problema es cuando el traductor se pone de creativo Inventar cosas. a querer interpretar lo que a él cree que quiso decir el autor. Entonces yo le hago ese llamado y es un poco fuerte, ¿no? Porque yo digo a veces a las personas, sobre todo a los estudiantes, a veces en el teacher, les digo: es que usted no se da cuenta que está leyendo la opinión del traductor, no la palabra de Dios. Por eso tiene que ir con cautela, porque puede que esté leyendo la opinión del traductor.
lo que a él le pareció. Yo por eso siempre trato de traducir literalmente, aunque ni siquiera yo lo entienda. De momento traduzco literal y de repente no lo entiendo todo, pero eso es lo literal. Porque la palabra se tiene que conectar sola. Repasando las anotaciones que nos han enseñado, encontré que aquí tenían el texto olerá. Claro. Entonces, qué increíble que anotar y repasar es edificante. Claro, así es. Claro, si yo lo habíamos visto. Eso ya yo lo he explicado. Yo creo que lo expliqué cuando estábamos en el hotel. Sí, claro. Aquí está anotado. Sí, correcto, yo me acuerdo. Sí, así es. Yo también, como constancia, lo había anotado aquí. Sí, es que yo me acuerdo mucho de lo que he enseñado aquí. No sé si todo, pero sí me acuerdo, ¿no? En la concordancia dice percibir el olor. Olor, es oler. ¿Qué verbo para oler ahí? Bajar el jod, la palabra reya, el verbo raj. Entonces ahí es reya. ¿Ya? Reya. Oler, bajar el jod. Sí, bajar el jod y Hashem. Claro, mira que está hablando de Mashiach, que él olerá con el temor de Hashem, por eso no tiene necesidad que le digan nada, ni le den testimonio de hombre, ni con lisonja, ni nada. No, tranquilo que yo sé aquí cómo es la situación. Yo me imagino al Mesías así como, a veces, ¿no? Como si fuera un superhéroe que ve con infrarrojo o ve con supersónico y todo, imagínate tú, ¿cierto? Eso te demuestra, hombre, que ahí hay un personaje excepcional. Definitivamente, que no tienes por qué andarlo comparando con cualquiera aparecido por ahí, ¿cierto? Hoy me dijo una persona en una estación radial que Jesús era extraterrestre, pero que estaba mal entendido porque él dijo: yo no soy de este mundo. Entonces, Sí, pero era filósofo, entonces él entendió. Yo le dije: en error. Que uno no puede jugar con las palabras. ¿Cómo te parece? Extraterrestre aquí es ovni y eso. Y hay un predicador mexicano que se enfrasca con ese tema. No, que los ángeles son extraterrestres, que no puedes decir eso así. Porque el común de la gente extraterrestre es alguien que viene en una nave planetaria y un ovni con ojos rasgados así y todo lo demás. Entonces, que como él dijo que no era de este mundo, entonces más allá de este mundo, entonces eso significa fuera de este mundo. Eso es crear confusión. Pero técnicamente extraterrestre fuera de... Sí, yo lo entiendo. Eso es que vuelvo y te digo, si vamos a la literalidad se entiende, pero el uso es lo que la gente entiende cotidianamente, no es solamente, no lo veo así. La gente oye extraterrestre, vas tú a un diccionario, entonces esto es esto. Te vas a imaginar Los Ángeles, ya no como te lo... Sí, no en naves ahí, en naves planetarias, ¿ya entiendes? Caras de sapo. Como el término listo puede ser astuto o listo puede claro, ser terminado. Pues depende, ¿no? Sí, el Cristo extraterrestre de la... Entonces tendría que imaginarte a Jesús también como una cara de sapo. Sí, entonces eso, ¿ahí dónde termina eso? El asunto es que entonces hay algunos conspiranoicos que entonces ya están diciendo como si Jesús fuese un alienígena, un Anunnaki y todo eso. El Cristo extraterrestre que describe la New Age, sí, la nueva era. Por eso te digo, y entonces están las teorías de los Anunnaki, que entonces que de pronto Jesús es uno de ellos que ha sido cristianizado, que tal. Porque ya de todas las cosas se han visto. Es que las palabras aquí muchas veces tienen un trasfondo como místico ya. Es como, así como cuando tú escuchas aquí espíritu, ya enseguida es algo transparente. Sí, exacto. El alma ya. No vas a pensar de la manera correcta, ¿no? Ya piensas en lo que habitualmente... Y muchas veces tú buscas en el diccionario y no dice nada de eso. No dice nada, así es. Bueno, Javerín, entonces vamos a terminar aquí por hoy. Vamos a proclamar a Dios bendito, ya lleno de hijos adoptados. Vamos a darle gracias, saludos allí a Aida, a Nubia, Shalom. Vamos a revisar un poco la afinación de esta guitarra que bueno, ahora van a sentir un poco extraña.